balón está en el campo de Jerome Powell. Y cuando hablamos de expectativas hay que tener mucho cuidado, que es a lo que me refería, porque fijaos las expectativas en el ciclo del 2008 y luego las expectativas del 2022 en adelante. No es bollante, nos estamos efectivamente prácticamente arrastrando, pero bueno, nos movemos todavía un poquito, ¿no? Y esto, si nos vemos lo que ha ocurrido a lo largo del último mes, ha sido una auténtica noria. Esto te da una señal de lo despistado que está ahora mismo el mercado. Hemos visto frenazo, hemos visto técnicamente probablemente recesión y técnicamente probablemente en algún caso esta inflación, pero no hemos visto correr la sangre por las calles. Está pasando algo en todo el mundo que años atrás no pasaba, y es que tenemos unos niveles de deuda absolutamente salvajes. A mí me da miedo una cosa, a mí me da miedo el futuro. Se ha activado un patrón que es súper alcista para la bolsa, pero fijaos si es súper alcista, que dice, se ha repetido lo que pasó en el 31 de mayo. ¿Y qué pasó en el 31 de mayo? Que explotó al alza. Hablando del dopaje de la economía, ¿crees que el S&P 500, teniendo en cuenta el volumen de liquidez tan masivo, puede irse a la luna? Bueno, y es un placer como siempre por aquí tener a Antonio Castelo, analista de eBroker, para repasar la actualidad con esa reversión al alza que estamos viendo en los mercados tremenda, con algunos analistas de Wall Street diciendo que se activa una señal que nos lleva a la luna directamente, lo vamos a abordar esto después, y con los bancos centrales en el tablero de la mesa. Mucho que comentar, Antonio, y además con el oro también, tirando, que esto es interminable. Un placer tenerte por aquí como siempre. Muchas gracias, Héctor, un saludo muy cordial, tanto para ti como para todos tus seguidores, y me vas a permitir que, como yo soy hijo de gallegos, pues bueno, especialmente a los gallegos que nos están siguiendo, ¿no? Efectivamente, pues un saludo a todos vosotros los que nos veis, y recordaos también a los que lo veis desde YouTube, que sois muchísimos, que si os gusta mi contenido, la única manera de hacerlo visible, de decir que os gusta, de aprobarlo, es que dejéis vuestro like, así que acordaos de dejar vuestro like, de suscribiros al canal si no estabais suscritos, si os gusta este contenido. Cuando acabe el contenido decís, oye, me ha gustado, pues os suscribís, y que dejéis vuestro comentario, dejad vuestro comentario, luego seguramente os dejaré más preguntas para que invitaros a que comentéis en el vídeo, que hay muchas cuestiones que decir. Y empezando por una de ellas y por repasar, porque esta semana pasada hemos tenido, ya que cerramos esta semana, la concluimos y pensamos ya en la reunión de la Fed, pero hemos tenido reunión del Banco Central Europeo, una reunión que para mí el titular principal es que siguen preocupados por la inflación y por el rebote de la inflación para el próximo trimestre, después de las bajadas de tipos que hemos tenido, que han sido 50 puntos básicos en las últimas dos reuniones, y pues revisión a la baja del crecimiento, que es una estanflación de libro. Esto, es decir, si sube la inflación un poquito, pero luego el crecimiento también cae, pues otra vez Europa arrastrando los pies. No sé qué conclusión sacas tú, Antonio, de estas últimas jornadas. Pues sí, más o menos esto que has dicho tú, ¿no? Que bueno, a diferencia quizás del caso de Estados Unidos, donde sí que se fijan más en el posible decrecimiento, porque bueno, han conseguido mantener a un nivel bastante elevado para lo que podíamos estimar hace 2 o 3 años, pero han conseguido mantener el nivel de su economía. En Europa no, estamos muy en tabla rasa. Alemania lo está pasando mal, Francia lo podía estar pasando mal, se ha notado este trimestre el impacto de las Olimpiadas. Entonces sí, efectivamente, pues el Banco Central Europeo ha decidido que bueno, que va con más cuidado con los tipos, porque siguen teniendo dudas respecto a la inflación, y bueno, no se terminan de atrever a ser más agresivos, ¿no?, con el movimiento, ¿no? Yo creo que hay cierta preocupación con el sector servicios, que es verdad que el manufacturero está muy abajo, pero el sector servicios no. Es verdad también que la tasa de paro pues está en mínimos. Esto es otro argumento relevante para que el Banco Central Europeo no haya emitido un mensaje de intensos futuros recortes de tipos, ¿no? Y bueno, pues aunque las ganancias salariales han empezado a dar señales de moderación también, lo que sin duda es un factor relevante para que el Banco Central Europeo vaya bajando tipos, pues aún se mantienen en niveles relativamente elevados, ¿no? Que unido a una baja tasa de paro, pues es una clara invitación a la cautela para tomar medidas. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene claro que va a ir haciendo bajadas trimestrales de 25 en 25 puntos básicos, si más o menos la situación se mantiene. La situación no es bollante, nos estamos efectivamente prácticamente arrastrando, pero bueno, nos movemos todavía un poquito, ¿no? Entonces yo creo que van a optar por eso hasta mediados del año que viene, salvo que hubiera pues algún movimiento muy fuerte en un sentido o en otro. En un sentido sería que la inflación se disparase, o en otro sería pues que realmente la actividad no se arrastrase, o sea, bajara ya al subsuelo, ¿no? Eso es un poco como veo yo el Banco Central Europeo ahora mismo, sus decisiones. Yo coincido contigo, Antonio, en esa parte de la inflación salarial, que yo creo que es
uno de los puntos que preocupa bastante a todo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Es decir, si esto modera mucho más, pues disiparemos riesgos de que la inflación vuelva a calentarse. Mientras eso vaya moderando un ritmo tan sumamente lento, estoy de acuerdo en que van a ir con mucho cuidado, porque no quieren que todo esto se les vuelva a ir de madre, y que recordemos que con las bajadas de tipos de interés a los ahorradores nos bajan los tipos de depósito, es el hándicap, pero por otro lado nos bajan los tipos de los préstamos. Y si nos bajan los tipos de los préstamos y empieza a calentarse un poquito el crédito, y empieza a calentarse el crédito de todo tipo, de crédito al consumo, pero hipotecario también, y el hipotecario ya sabemos que la vivienda tiene un peso importante a la hora del cálculo del IPC de toda la zona euro. Claro, si se calienta todo esto, pues a lo mejor del 2 y pico que tenemos de inflación, ellos tienen objetivo de 2,2, me parece, para finales del 2025, pero como no lo hago en contacto, el 2 y pico se transforma en 3,5, pero en cuestión de meses, o 4, en cuestión de meses. Yo creo que ellos están un poco pendientes de esto, ¿no? Has dicho aquí varios temas interesantes. No quiero que se me olvide lo relacionado con tipos de interés y demás, porque quiero hablar también un poco de los bancos aquí, pero no quiero tampoco que se me olvide una cosa que es importante, y es que es verdad que estamos con una inflación bastante contenida, pero es verdad que está por encima, sigue por encima del objetivo del 2% y seguramente va a estar así tiempo. Y también es verdad que tenemos que darle gracias a que los precios de la energía han estado y siguen estando muy contenidos, y el petróleo, desde mi punto de vista, está excesivamente barato. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Central Europeo, yo creo que también piensan, bueno, viene un invierno duro y hay que tirar más de recursos energéticos que en Europa no tenemos y se nos puede ir. El tema que decías antes de las hipotecas, pues mira, esto es algo que a mí me preguntan habitualmente en mis intervenciones en medios, ¿no? ¿Y qué sectores ves? Pues bueno, pues oye, se bajan los tipos, pues lo que siempre está claro, las utilities, las inmobiliarias, quizás las gestoras de infraestructuras, y luego les digo, ¿y los bancos? Y me dicen, hombre, los bancos no, los bancos si bajan los tipos de interés van a bajar el margen. Digo, ya, pero van a bajar el margen, pero pueden aumentar el balance, que no nos olvidemos que los bancos han estado 10 años disminuyendo, los bancos me refiero a la banca comercial, no a los bancos centrales, que eso es otra historia, han estado 10 años disminuyendo su balance, y si ahora mismo efectivamente bajan los tipos de interés, a mí no me sorprende. De hecho, ya hubo algunos mensajes en la publicación de resultados del segundo trimestre de algunos bancos, e incluso recientemente, decir, no, oiga, sí, es verdad, pueden bajar los tipos de interés, se nos puede estrechar el margen, pero vamos a aumentar de tal manera el volumen de negocio que probablemente nos va a compensar esa bajada de ese estrechamiento de márgenes, nos va a compensar el aumento del negocio. Entonces, bueno, ojo con esto, porque el equilibrio, sí. Yo creo que equilibra, o sea, a lo mejor es verdad que no van a tener unos resultados del copetín, pero yo creo que están ahí. Además, los bancos, que no se nos olvide otra cosa, que han tenido la experiencia durante 10 años de estar con tipos de interés prácticamente cero y en algunos momentos casi negativos, y han sido capaces de mantenerse. Entonces, bueno, a poco que estemos en una situación razonable, que a lo mejor nos gustaría que la inflación estuviera en 2 o por debajo del 2, y seguramente esté en 2,5 y a lo mejor en 3, y los tipos de interés nos gustaría que estuvieran en 0, pero bueno, si están la inflación a niveles de 2,5 y los tipos de interés pues a nivel de 3, que es una cosa relativamente probable, pues ahí los bancos se van a mover como pez en el agua, ¿eh? Entonces es algo que hay que ver. Y lo que tú decías, al final, si se reactiva esa demanda de productos de crédito por parte de particulares y empresas, eso puede recalentar también la economía. Por eso yo creo que el Banco Central Europeo está actuando de una manera bastante prudente, ¿no? Sí, mira, y ahora que hablas de expectativas de tipos y porque tenemos el foco ya en Jerome Powell, ahora la tostada pasa a Estados Unidos. Que yo decía hoy en mi newsletter, que aprovecho para deciros que os suscribáis a mi newsletter, que hoy todos los viernes la publico con mi visión personal, también con lo que me dicen algunas fuentes de Wall Street. La he mandado hoy a todos los correos, es gratuita, así que con vuestro correo electrónico os podéis registrar, tanto aquí que os lo pasa Gris por el chat, como en YouTube, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tenéis mi newsletter. Y justamente hablaba de todo esto, de que ahora la pelota estaba en Jerome Powell. Y te voy a compartir con uno de los gráficos que comentaba, un segundito que cambio por aquí, ya empezamos a ver gráficos y cuestiones que os interesan a todos. Y es este que vemos en pantalla, tema de expectativas de tipos de interés. Ya tenemos el Banco Central Europeo con ese mensaje que ha dado, y ahora la tostada la tiene, como decía, el balón está en el campo de Jerome Powell. Y cuando hablamos de expectativas hay que tener mucho cuidado, que es a lo que me refería, porque fijaos las expectativas en el ciclo del 2008 y luego las expectativas del 2022 en adelante, de a dónde iba a estar el suelo de los tipos de interés y hasta dónde iban a subir los tipos de interés. Primero los iban a subir hasta aquí, luego hasta aquí, luego hasta aquí, luego hasta aquí y luego hasta aquí. Es decir, que ni la banca de inversión, ni el mercado, ni nosotros hemos atinado ni una.
Entonces, yo creo que tenemos que tener humildad desde el punto de vista de que no sabemos cómo se va a comportar la economía en un ciclo súper extraño como el que tenemos, ¿no? En el que todos los indicadores siguen apuntando, muchos de ellos, a que puede haber recesión económica o enfriamiento económico o desaceleración o llamémoslo como queramos, pero por otro lado, crecimiento económico y que la inflación puede volver a repuntar. Entonces, si la inflación vuelve a repuntar, los tipos igual bajan poquito y no tanto como se espera, o incluso pueden volver a subir, que nadie está hablando de todo esto, ¿no? De hecho, las expectativas no habla nadie de volver a subir los tipos de interés, que ojo, ¿por qué no puede haber un 15% de posibilidades, por ejemplo, a que este escenario se produzca? Si hay crecimiento económico, puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta reunión de la FED y estas expectativas que, para mí, las carga el diablo, estas expectativas? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un cierto interés en el mercado financiero, y puedo llegar a entenderlo de alguna manera, en que los tipos de interés estén lo más cerca posible del 0%. Si nos cogemos los papers que se publicaban en el otoño del año pasado, finales del año pasado, acuérdate que todo el mundo estaba diciendo, no, los tipos van a bajar en marzo y van a bajar a saco, ¿no? De 0,5 en 0,5, ¿no? Bueno, pues los tipos no han bajado a saco, ni han bajado en marzo, y de hecho en Estados Unidos todavía no han bajado, y veremos a ver si son esos 25 puntos básicos. Hay una herramienta que supongo que tú ves y supongo también que tus seguidores siguen, y yo la veo bastante, y ahora no sé si la voy a seguir viendo porque llevo unos días haciendo unas cosas raras, lo voy a decir. Es el pronóstico de tipos oficiales que publica CME, el mercado de Chicago, Sí. y es muy interesante, ¿no? Ayer estuve haciendo una entrevista con una tele de Miami, a la cual vas tú también, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando un poco de cuáles eran las previsiones para tipos de la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal, cuando estábamos conectados, la previsión era que apenas un 13, un 15% pensaban en medio punto, y el resto pensaban en un cuarto de punto. Bueno, eso es lo que yo también veía, y me dejaba, pues... Ahora mismo está 47% están pensando en medio punto, y 53% están pensando en un cuarto de punto. Y esto, si nos vemos lo que ha ocurrido a lo largo del último mes, o sea, ha sido una auténtica noria. O sea, quiero decir, o sea, ha estado cambiando las expectativas de 25 puntos básicos a 50 puntos básicos, de porcentajes mayoritarios, prácticamente en horas, ¿no? Y te da una señal de lo despistado que está ahora mismo el mercado, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que puede estar empujando, apoyando, decir, vamos a que bajen más los tipos, pero yo creo que la Reserva Federal va a pasar un poco lo mismo que con el Banco Central Europeo que decíamos antes, ¿no? O sea, yo creo que se lo van a tomar con calma. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque es verdad que han dicho bueno, pues que les preocupa el seguimiento del mercado laboral, porque han visto que se ha empezado a deteriorar algo, pero es que, bueno, ese deterioro es un poquito si lo vemos en comparación con lo que hemos visto en otras ocasiones, y que de alguna manera la inflación está bastante controlada, lo cual también es cierto, también gracias al apoyo de ese petróleo bajito, ¿no? Y eso que decías tú, que por qué no van a volver a subir tipos, pues mira, porque yo creo, Héctor, que a los bancos centrales una cosa que les daría absolutamente pánico es iniciar un proceso de bajada de tipos muy agresivo, y a los 2 o 3 meses tenerlos que subir porque se les dé la vuelta otra vez el mercado. O sea, yo creo que eso les iba a causar un cierto desasosiego, ¿no? Entonces, un poco mi quiniela es con respecto al Banco Central Europeo. Ya te he dicho que son bajadas de cuarto de punto trimestrales. En cuanto a la Reserva Federal, yo creo que van a ser bajadas de cuarto de punto mensuales. Hemos visto en otras ocasiones que se han atrevido con bajadas de medio punto cuando realmente la economía ha estado cayéndose, o se estaba cayendo literalmente, ¿no? Y han tenido que actuar de una manera rápida, pero ahora no lo vemos así. Y también pasa aquí otra cosa, Héctor, bueno, que tú y yo lo hemos comentado en algunas ocasiones, Sí. y que a mí, de alguna manera, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ver qué decíamos los analistas hace 2 años, 3 años, y ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado, pues, básicamente, es que nos hemos equivocado. Yo el primero, ¿no? Yo pensaba que como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania, y de donde veníamos del COVID, estrechamiento de cadenas de producción total, o sea, nos íbamos a una recesión salvaje, probablemente a una estanflación, que era el peor de los escenarios. Para nada. En Y claro, Europa y al sí, final, ojo, en Europa la estanflación sí, ¿eh?
Sí, anémico, vamos todo. Héctor, no es lo que, o sea, vamos a ver, yo que soy mayor que vosotros seguramente, o sea, no hemos visto aquí en Europa, no hemos visto aquí en Europa las situaciones que vimos, por ejemplo, cuando la crisis financiera, que es No, no, lo no. último que tuvimos, y si nos vamos más allá, pues, o sea, había realmente drama, o sea, Mm. había el Sí, paro había incrementado a lo bestia y la actividad había caído a lo bestia. Esto no lo hemos visto frenazo. Hemos visto técnicamente probablemente recesión y técnicamente probablemente en algún caso esta inflación, pero no hemos visto correr la sangre por las calles, ¿no? Que es algo que dicen algunos, ¿no? Y para mí, ¿cuál es? O sea, y claro, te pones un poco a buscar, ¿no? Yo que al final, como te digo, soy por años pues clásico, de la escuela ortodoxa, tal, y bueno, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, yo creo que aquí ha pasado algo, está pasando algo en todo el mundo que años atrás no pasaba. Y es que tenemos unos niveles de deuda absolutamente salvajes. Y entonces esos niveles de deuda absolutamente salvajes son los que están permitiendo artificialmente, y eso sí, en el corto plazo, dentro de unos años ya veremos qué pasa, en el corto plazo es lo que están manteniendo la actividad económica, ¿no? El otro día en tu canal te oía en una entrevista con Daniel Lacalle, que es un crack, es un economista fantástico, ¿no? Y que explicaba de alguna forma esto, ¿no? Y creo recordar que decía algo así como que si la economía, digamos, todo el sector privado americano se para y no hace nada, simplemente por el efecto del impacto del gasto público y demás, estaría la economía creciendo en torno al 1,5%, ¿no? Y aquí en Europa quizás no da para eso, pero casi, ¿no? O sea, vamos a pensar aquí por qué estamos creciendo en España. Decimos, "Bueno, es que el sector turismo, es verdad, está tirando Mm. gasto público, o sea, el gasto público es salvaje. Y entonces esto es lo que de alguna forma yo creo que está manteniendo y lo que nos ha hecho que nos hayamos equivocado, ¿no? Y que tengamos que ver tal. A mí esto que es lo que me preocupa, no me preocupa hoy el día a día, yo prefiero que esté la economía, como dices tú, arrastrándose, los pies medio congelada, tal, no sé qué, pero no ver correr sangre por la calle, porque en otras ocasiones que lo he visto es muy duro, ¿no? Prefiero eso, pero a mí me da miedo una cosa, y a mí me da miedo el futuro. O sea, en algún momento alguien va a decir, oiga, señores, señores estados, ya no hay más deuda, ya no se ha terminado el déficit público como lo tienen ustedes planteado ahora mismo, que es que vale todo, ¿no? Y a mí eso es lo que me da miedo. El otro día, fíjate, otra cosa que me han preguntado recurrentemente esta semana, ¿no? El debate entre Harris y Trump, ¿no? Y yo, pues, a todo el mundo les decía lo mismo, digo, a las 3 de la mañana no me levanto para esto, lo veo al día siguiente y veo nada más la parte económica. ¿Ha dicho alguien algo de la deuda? No, 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 si es que los dos están subidos a ese De globo, ¿eh? acuerdo, completamente de Vamos. acuerdo. O sea, vamos, completamente de acuerdo o en desacuerdo, pero nadie es capaz de decir Los algo dos que están de tú acuerdo en expandir el déficit. El tema es las políticas para expandir ese déficit. Que uno, pues, las llevaría a determinadas áreas y el otro a determinadas otras áreas. Pero son súper pro deuda. O sea, los dos partidos. Entonces, esto es lo que, bueno, lo que a mí me hace ver bueno, yo creo que los bancos centrales van a ir pasito a pasito, no se van a decantar por fuertes movimientos de bajada, porque les da un poquito de miedo. Y yo creo que también porque de alguna manera saben que la economía puede ir arrastrándose, pero no se va a caer al pozo hasta que dure. No sabemos cuánto va a durar, pero de momento mientras dure. Esta es un poco la quiniela que yo tengo hecha, Héctor. Y además muy interesante, ¿eh? Yo estoy... A ver, yo... Esto sería largo de debatir y demás. Yo sí que creo que los vientos en contra, como bien decías, están ahí. Y tengo mis dudas con respecto a todo, porque el mercado laboral sí que se está enfriando, clarísimamente. Y una de las primeras señales de que se está enfriando en Estados Unidos es la temporalidad del empleo, es el aumento de la tasa de paro, la participación laboral. Todo esto está empezando ¿Tú a mostrar signos de madurez. te acuerdas, Héctor, hace, no recuerdo, 3, 4 meses probablemente en algún vídeo que grabamos, que habías estado tú en Estados Unidos y yo te pregunté, luego no me acuerdo si te lo pregunté en directo o te lo pregunté por fuera, pero me acuerdo Sí, que estuvimos hablando de sí. ello y tú que vienes de allí.
me están diciendo que allí hay mucha gente, o sea, ha crecido mucho el pluriempleo. Muchísimo, ¿Es verdad esto muchísimo. o no? Sí. ¿Cuál es la calidad del trabajo? Y tú me dijiste que sí, que efectivamente. O sea, esto es obvio. O sea, Es que es obvio. es lo que te dije en ese momento, no sé si fuera de micros o en directo, que la gente aquí nos lo diga, también decídmelo en comentarios si os acordáis, pero mi lectura es, esta gente está con 3 trabajos, como pierda uno, ¿cómo llega a fin de mes? ¿Cómo paga sus deudas? Este Esa es es la otro, clave. claro, y este es otro tema que en algún momento yo creo hay que abrir el melón con el tema de la deuda, de esas ingentes inyecciones de liquidez. Eso al final lo que está haciendo es empobrecer a la gente. ¿Cómo te das cuenta que la gente se está empobreciendo? Pues te das cuenta cuando no te puedes comprar una casa, te das cuenta cuando te cuesta llegar a final de mes y tienes que buscar otro trabajo o trabajar más horas, y más adelante te das cuenta de otra forma más dura. Y a mí eso ciertamente es algo que me preocupa bastante. Y yo creo que la gente en la calle no termina de ser consciente de esta situación. O sea, a mí me preocupa mucho el nivel de deuda, tanto allá en Estados Unidos como aquí en Europa y especialmente en España. Fíjate, ayer, ¿no? Christine Lagarde en algún momento del discurso decía, bueno, tenemos que en Europa tenemos que poner en marcha una serie de medidas y repitió parte del estudio de Draghi. De Draghi. Lo que no mencionó, lo que no se atrevió a mencionar fue lo de los 800.000 millones cada año de más deuda. O sea, estamos locos. O sea, quiero decir, los señores que nos han llevado Bueno, a esta y fíjate, Antonio, que aún así estaría por detrás de Estados Unidos, que están metiendo situación. 1 billón de dólares al trimestre. Sí, Es sí, que sí. lo digo y me entra la risa porque es tremendo, Claro, es entonces, espectacular. por eso, claro, por eso digo que bueno, pues que hay que andar con un poquito de cuidado, por eso yo creo que aquí llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que hay que mirar algún tipo de activo más real, y llevamos hablando del oro desde hace mucho tiempo. No es una casualidad que el oro esté subiendo ahora porque el otro día me decían, porque bajan los tipos de interés, no digo, no, o sea, lleva subiendo desde hace más tiempo porque hay mucha gente que está pensando que tienes que cubrir esta situación con activos reales, porque en algún momento puede haber algún problema, ¿no? Inmobiliario y oro, yo estoy ahí enamorado, ¿sabes? De esa posibilidad ahora mismo en este contexto. Pero mira, ahora que hablamos de activos y de inversión y de mercados, te quería comentar, y centrándonos en el impacto de todo esto en la bolsa, recordemos, SP500, fijaos, la vuelta que ha tenido, después de este susto que tuvimos hace cuestión de semanas, y cómo hemos cambiado el contexto. Y justamente uno de los análisis que he visto en Wall Street, de uno de los analistas técnicos pues que me gusta más seguir en Wall Street, es Frank Capelleri. Y Frank Capelleri lo que comenta es que se ha activado un patrón que es súper alcista para la bolsa. Pero fijaos si es súper alcista, que dice, se ha repetido lo que pasó en el 31 de mayo. ¿Y qué pasó en el 31 de mayo? Que explotó al alza. Y dice, el otro día, con la figura de vuelta y la recuperación del SP500, se ha vuelto a repetir ese patrón, que nos puede llevar por encima de los 6.100 puntos. Es decir, a la luna. ¿Tú qué te parece todo este contexto? Hablando del dopaje de la economía, ¿crees que el SP500, teniendo en cuenta el volumen de liquidez tan masivo, puede irse a la luna? Como señala también Frank Capelleri. Pues, a ver, irse a la luna, no sé si es demasiado, ¿no? Pero seguir recuperando y seguir subiendo, sí. O sea, a ver, hemos visto, fíjate, o sea, vimos la situación en los últimos días de julio, el día 5 de agosto, llamaba mucha gente diciendo, se acaba el mundo, hablábamos de un crack, tal. Yo les decía, hombre, un crack son bajadas de un 10% al menos en un día, que hemos bajado un 2 y pico, ¿no? Es verdad que llevamos varios días bajando, pero bueno. El mercado recuperó prácticamente en V. Llegó septiembre y dijimos, bueno, septiembre es un mes complicado, volvimos a tener otra vez dudas en cuanto a la actividad económica, al crecimiento, y hemos visto otra vez que en una semana prácticamente hemos vuelto a recuperar en vertical. Aquí, digamos, lo que hemos tenido lo que hemos tenido en ambos casos ha sido una reacción muy buena de las empresas tecnológicas, ¿no? Que al final tienen un peso tan tremendamente importante en los índices bueno, pues que son capaces de moverlos, de sostenerlos o
dinamitarlos, ¿no? Y hemos visto, pues, por ejemplo, no sé, pues el caso de Nvidia, ¿no? Nvidia publica resultados, el mercado no los acoge bien, quizás estábamos un poco ah, miedosos por la situación y demás, pero bueno, lo cierto es que ha pasado apenas una semana, ha habido por ahí una serie de declaraciones, ¿no? Goldman Sachs organiza una reunión donde, bueno, tienen el protagonismo todas las empresas tecnológicas y, bueno, hay gente que está diciendo que bueno, que es que no somos conscientes del boom de la inteligencia artificial y que los que están ahora mismo pues que tienen comprometida su producción por los 2, 3 próximos años. Y bueno, y Nvidia otra vez se da la vuelta y prácticamente pues bueno, recupera, está ya en los niveles que dejamos a finales de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí. ¿Qué me parece eso? Pues me parece que tanto en cuando sigamos con este dopaje económico, esta tremenda liquidez que tenemos inyectada en los mercados y sigan apoyando este tipo de valores, que hoy por hoy, más adelante podemos discutir qué puede pasar, pero hoy por hoy yo creo que tienen cancha por delante. ¿Por qué? Pues porque son valores que son sobre todo muy sólidos, ¿no? Son valores que tienen una generación de caja salvaje, que no tienen deuda. Antes fuera de micro, pues hablábamos y yo te decía, "No, es que alguien me decía que la gente está de Nvidia está comprando en participaciones de 500, de 1.000 millones de dólares, ser consciente de 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, están comprando startups y claro, si una de esas, solo aunque una pegue un pelotazo, pues les da para Revienta. equivocarse un montón de veces, Mm. claro. Entonces, eh, eh, esto yo creo que está también sosteniendo de alguna manera el mercado. A ver, yo no quiero ser tampoco tan optimista. Tampoco quiero ser pesimista, porque efectivamente, si vemos aquí, cualquiera que vea, uno lo tienes ahí puesto en la pantalla, un gráfico del SP 500, pues a ver, ni los índices ni los valores suben en vertical ni bajan en vertical, ¿no? Pero sí que hemos visto que a situaciones, digamos, críticas de bajadas importantes, pues les han seguido recuperaciones prácticamente en V, lo cual da imagen de... o sea, Eso te quería preguntar, Antonio. ¿No vivimos un poco en la era de la exageración? Pasa lo sí, del 3 de septiembre, lo del 5 de octubre, uy, perdón, lo del 5 de agosto y sí. vemos una caída, ¡pum! Pero, Importante, ¿no? pero Pasa lo del exageración... otro, para arriba, para abajo, mucha volatilidad, yo veo aquí, vamos. Sí, pero exageración de todo. Es un poco lo que os decía hace un momento, ¿no? Yo me acuerdo del día 5 de agosto, que además yo ese día estaba de vacaciones, estaba con alguna ocupación importante. Bueno, pues me llamaron de muchos sitios y yo les decía, pues no, ¿qué caes tú? ¿Un 10%? No, cae un 2%. No pasa nada. O sea, quiero decir, No. en un mercado que lleva subiendo a saco desde hace, no sé, desde hace un año y medio, 2 años, que caiga un 2% tampoco parece una cosa gravísima. Entonces lo que pasa es que yo creo que se tiende a magnificar todos los movimientos y al final pues ocurre esto, ¿no? O sea, se magnifican esas caídas y se magnifican también las subidas, ¿no? O sea, esa recuperación en V, bueno, no sé, quiero decir, o sea, o estaban muy equivocados los que pensaban que se caía la actividad económica y nos íbamos para abajo, o son demasiado optimistas los que piensan que ya está todo, ¿no? Yo esto lo llamo entorno jauja, ¿no? Porque me parece que estamos un poco en que vale casi todo. Entonces yo creo que hay cosas que hay que tener cuidado, y creo que hay que ir poco a poco. Es muy difícil ir contra la tendencia del mercado. Esto es algo que los años, la experiencia me lo ha dado, tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja. Por lo tanto, hay que ir con cuidado, pero ahora mismo la tendencia es claramente alcista, por lo tanto no sé si a la luna, pero probablemente le queda subida, no sé, te haces aquí, si le puedes poner ahí, que no sé si lo puedes hacer, le puedes poner, por ejemplo, al SP 500 le puedes poner alguna media móvil, ¿no? No sé, 150, Sí, aquí están 150, las medias móviles, es que está lejísimos, ¿eh? Bueno, esta es por la eso, más cercana.
Sí, sí, yo tenía aquí, bueno, tenía aquí en mi pantalla, que hay veces que me veis que cambio la vista, estoy viendo al mismo tiempo que está pasando, pero o sea, lo tenía puesto en el Nasdaq, pero lo tengo ahora ya en el SP 500, que es el mismo gráfico que estáis viendo todos ahí, y claro, vemos que en esas sesiones, en torno al 5 de agosto, se apoyó en la media móvil de 150 y bueno, y puff, y para arriba, y esto lleva Sí. haciendo este mismo movimiento pues desde marzo, prácticamente desde marzo del 2023, ¿no? En algún momento se ha perdido, ¿no? Si en vez de la media móvil de 150 te vas a la de 200, que bueno, como la tengo aquí definida, no la voy a poner, pues todavía es mucho más. O sea, una media móvil de 200 digamos, o sea, estás viendo ya medio largo y, bueno, o sea, que ni la toca, o sea, La media entonces móvil de 200, que es la verde, esta de aquí que veis en pantalla aquí en TradingView, que es esta verde, es que la deja lejos siempre, ¿eh? O sea, es que está por encima Eso es. claramente. Entonces eso, o sea, quiero decir, o sea, aunque tengamos movimientos que nos asusten como el de la semana pasada o como el de principios de agosto, bueno, son movimientos que se producen dentro de una tendencia y ahora mismo pues, la tendencia es alcista, punto. No se le Claro. puede a esto decir ninguna otra cosa. No, y que si la tendencia es alcista, hay que ser, como se dice en cultura anglosajona, the trend is your friend. Y se dice así porque es como un rima, ¿no? Que es la tendencia es tu amiga y hay que ser amigos de las tendencias alcistas. O sea, esto es así. Por mucho que el contexto de largo plazo, macro y micro, no nos guste, que no nos gusta y lo decimos, pero hay que saber diferenciar entre las oportunidades de inversión y jugarlas y el medir el contexto macro. Otra cosa es que digas, meto todo a la renta variable de Estados Unidos. Pues yo no, por ejemplo, ¿no? Pero sí que tengo exposición a Estados Unidos porque creo que hay que estar en el juego este. Porque si no, pues te quedas fuera. Antes hablábamos, y esto es un debate muy curioso, porque yo te decía, yo a Nvidia personalmente, esto es una opinión personal y me parece un empresón espectacular, pero yo digo, no tengo exposición directa a Nvidia. Pero luego dices, pero sí tengo exposición en realidad a Nvidia, porque si inviertes en SP 500, ¿cuánto estás invirtiendo en Nvidia? Pues si el O, o, recorrido del índice o- últimamente o el tira Nasdaq. Nvidia, tira el SP. No tira, no tira, ya está. O sea, O el Nasdaq 100, ¿no? El otro día también me preguntaban y me decían, bueno, ¿y tú que trabajas en un broker de derivados y tal? Digo, claro, yo que ya soy muy mayor, que perdonadme que lo repita esto muchas veces, pero es verdad. O sea, yo he pasado no eres tan mayor, Antonio. del Dow Jones y las míticas de la bolsa americana al SP 500 porque, bueno, mostraba mejor lo que era la economía americana y ahora la gente lo que quiere es el Nasdaq, que es donde está la salsa, ¿no? Y bueno, y esto es clarísimamente así, ¿no? La gente, en cuanto hay un poco de volatilidad, van allí todos absolutamente a saco a buscar tanto la bajada como la subida, ¿eh? O sea, van a buscar las dos cosas, ¿no? Te decían por aquí, MT65 dice, Antonio, eres un chaval. Pues mira, para que veas, ¿eh? Para que Te veas. lo agradezco, pero vamos. A Héctor de vez en cuando le digo, se lo he dicho también hace un rato, jo, si me pilla a mí esto con 35 me lo iba a pasar fenomenal, ¿no? Pero No, bueno, te lo pasas bien, te lo pasas bien. Por cierto, me lo paso decidme por bien. ahí abajo en comentarios que si Antonio es un chaval o no, por favor. O sea, hay que meter optimismo en la charla, así que decídmelo en comentarios de YouTube, que yo os leo todo, que pensáis que no, pero yo os leo y os contesto. Igual que si me dejáis vuestro like, pues todo os anima y los vídeos pues hacen más interesantes, ¿no? Y este vídeo pues yo creo que va a resultar muy interesante a mucha gente con respecto a todo esto. Siguiendo con otro asunto relacionado con el tema de los mercados, que además coincide un poco con todo este contexto, ¿no? que estamos comentando. Y antes lo decíamos del activo real. Bueno, antes, fíjate, por terminar con este asunto del SP 500, cómo compartía este análisis de VP, que lo que comentaba es que podía venir cierto ruido de corto plazo, que es posible que venga después del vencimiento de opciones. Ojo, que tenemos vencimiento de opciones la semana que viene y La esto a lo semana que mejor viene. pues mete ruido y mete otra vez posibilidad de que el índice tenga turbulencias hacia la baja y ese es el análisis de VP, pero ellos decían que por sus modelos esa corrección era para luego
volver a subir. Es decir, que va en la misma línea de Frank que comentábamos antes, pero que sigue siendo el contexto de, ojo, que la corrección será para reentrar. Es un análisis que he seguido de cerca y me parece interesante, teniendo en cuenta que la tendencia, como decíamos, no ha cambiado el sesgo alcista. Entonces yo creo que ahí hay que mirarlo y que cualquier corrección es para pensarse si quieres reentrar o no, a nivel personal, es mi opinión, ¿eh? O sea, no es una recomendación de inversión, como bien sabéis, y aquí no recomendamos, sino que trazamos ideas personales y luego cada uno pues que haga lo que quiera.